Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que quiero presentarles una potencial solución para la tarea Chocolatería Puro Cacao en la que tenían que hacer el estado de flujo de efectivo. Bien, como recordarán de las instrucciones que les dejé, el objetivo de esta tarea era construir el estado de flujo de efectivo para el año 2031 para la empresa Chocolatería Puro Cacao con base en el balance general de los años 2030 y 2031, estos que tenemos por acá, así como también con base al estado de resultados para el año fiscal que también coincide con el año natural del 1 de enero al 31 de diciembre de 2031. Esta tarea tenía como propósito que ustedes aplicaran el método indirecto en la elaboración del estado de flujo de efectivo y yo les dejaba por aquí un template en el que prácticamente les estaba ayudando bastante, solo tenían que rellenarlo de forma correcta. Como ya lo habíamos mencionado en clase, este método parte de la utilidad neta, esta que tenemos por acá, que ustedes podían encontrar en el estado de flujo de efectivo, y realiza ajustes con base a información que ya se encuentra disponible en el balance general. Por eso es el método más utilizado en la práctica empresarial. En el caso que les había presentado, Chocolatería Puro Cacao es una empresa artesanal ubicada en el Cusco, Perú, especializada en la fabricación de chocolates y bombones. Durante el año 2031, la empresa decidió dar un paso importante en su crecimiento, construir un pequeño espacio turístico para visitas guiadas, con el objetivo de fortalecer su conexión con los consumidores y diversificar sus ingresos. Para lograrlo, adquirieron una propiedad contigua a su planta de producción y esa expansión implicó tres componentes importantes: la compra de un terreno donde se desarrollaría el nuevo espacio turístico, la mejora del edificio existente para adaptarlo a la experiencia del visitante y la adquisición de nuevos equipos como vitrinas, maquinaria de procesamiento visible al público y mobiliario para las áreas de degustación y tienda. Toda esta inversión fue financiada parcialmente con una ampliación del capital social por 200,000 soles peruanos. Y de hecho ustedes lo podrían ver aquí en el balance general. El resto fue cubierto con recursos propios, es decir, con el efectivo generado por las operaciones y con el efectivo que tenían disponible al inicio del año. La empresa optó por no adquirir nueva deuda bancaria y continuó amortizando los préstamos que ya tenía. Ahora bien, uno de los elementos clave de este ejercicio, y quiero que lo tengan muy presente, es que en los activos fijos, y quiero que noten eso por acá, no aparece de forma explícita una cuenta de depreciación acumulada. Eso significa que los valores que tenemos para maquinaria, edificios y otros activos ya vienen presentados en términos netos, es decir, ya se les restó la depreciación acumulada. Pero atención, sí tenemos el dato de la depreciación del año en el estado de resultados, ese lo tenían por acá, que es de 138,800, y en la descripción del casito yo les mencionaba que se descomponía en 72,000 para la maquinaria y equipo y 66,800 para los edificios. Si ustedes sumaban esto, les daba 138,800. Y aquí ustedes tenían que jugar con estos valores a la hora de estimar el estado de flujo efectivo, si no, no les iba a cuadrar. Les estoy dando ese detalle porque este es un curso introductorio y quiero que tengan una guía clara por dónde va la dificultad del ejercicio. Esta era la parte más difícil del ejercicio. Lo que no habíamos aprendido en la sesión anterior era el reto para esta tarea, para que usted no se aburriera haciendo lo mismo y tuviera que pensar un poquito. Tenían que razonar cómo ajustar los valores de inversión cuando se trabaja con activos netos de manera que el flujo de efectivo les cuadrara correctamente. Bien, y luego de esta introducción procedamos juntos a elaborar paso a paso el estado de flujo de efectivo. Comencemos estimando las diferencias entre los valores del 2031 y 2030 para cada una de las cuentas del balance general. Entonces simplemente restábamos del valor de 2031 el valor de 2030 y copiábamos y pegábamos todos estos valores. Ahí tendríamos las diferencias y eso nos va a servir para estimar el estado de flujo de efectivo. En el estado de flujo de efectivo iniciamos con la utilidad neta, que la tenemos en el estado de resultados, estos 410,080. A eso le tenemos que sumar la depreciación, que es un gasto contable, pero que no representa una salida de efectivo. Es decir, se lo tenemos que adicionar. Le tenemos que restar algún aumento en las cuentas por cobrar. Vamos al balance general. Cuentas por cobrar aumentaron en 74,000 soles peruanos, se lo quitamos. Aumentos en inventarios, si aumentaron los inventarios, eso implica que disminuyó nuestro efectivo, también tenemos que quitárselo. Y ahora tenemos que sumar el aumento en cuentas por pagar. Si aumentaron nuestras cuentas por pagar, significa que nuestros proveedores están siendo bien solidarios con nosotros y nos están patrocinando parte de nuestra operación, ¿verdad? Nos están poniendo efectivo en la bolsa prácticamente. Luego debíamos restar los aumentos en otros activos corrientes y sumar los aumentos en otros pasivos corrientes que no tuvieran que ver con el préstamo bancario, ¿verdad?
Vamos a revisar las cuentas de activos corrientes. Vemos que no hay nada que no sea el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. Vamos a los pasivos corrientes y notamos que no hay nada además de las cuentas por pagar y la fracción corriente del préstamo bancario que, como bien sabemos, eso va como una actividad de financiamiento. Entonces, los dejábamos como 0 y 0. Y aquí ya podíamos totalizar el efectivo proveniente de las operaciones, que era de 445.120 soles peruanos. Ahora vamos a las actividades de inversión. Por el momento, vamos simplemente a ir a buscar los valores que tenemos. Recordemos, estos son valores negativos. Si hubo aumentos en el balance general, ¿verdad? Si hubo un aumento en la maquinaria, eso implica que salió efectivo de mi bolsa para pagar esa maquinaria nueva, ese edificio nuevo, ese terreno nuevo. Entonces, y vean que todos los valores son positivos. Tenemos un aumento de 23.000 en maquinaria, tenemos un aumento de 163.200 en edificio y un aumento de 160.000 en terrenos. Quiero que noten que esto tiene la palabra neto, es decir, ya se les ha descontado la depreciación acumulada y eso va a tener un efecto. Noten que los terrenos no se deprecian y por eso no le incluí el valor neto. Si hay un aumento de 160.000 es porque en efecto el terreno que compramos, ¿verdad? Compramos un edificio y de ese edificio trae un terreno. El terreno de esa compra se estimaba en 160.000 soles peruanos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Eso no lo podemos ver en estos dos apartados porque esta depreciación nos está metiendo ruido. Por el momento pongamos solo las diferencias. Entonces pongamos esa diferencia de maquinaria y equipo, estos 23.000, esa diferencia en edificios, estos 163.200 y esa diferencia en terrenos, estos 160.000. Lo estamos haciendo de forma incorrecta por el momento, luego vamos a corregir, sobre todo para enfatizar cuál era el truco de esta tarea. Entonces, por el momento hemos utilizado 346.200 en la adquisición de activos. Sabemos que es un poquito más, sabemos que aquí adentro nos está metiendo ruido la depreciación acumulada. Ahora vamos a las actividades de financiamiento. Ya el caso nos decía que había un aumento en capital social, simplemente tenemos que ir a verificarlo. Son estos 200.000, antes teníamos 1.000.000 en capital social, ahora tenemos 1.200.000. Además de eso, tenemos que ir a ver la parte de préstamos bancarios. Vamos al balance general. En la parte del pasivo corriente, digamos que es la fracción corriente del préstamo bancario, vemos que hubo un aumento de 20.800. Nos lo traemos. Y además de eso, tenemos que ir a ver la parte no corriente, que vamos a sumarla y notamos, quiero que noten aquí que en la parte no corriente es negativa. Eso implica que hemos amortizado el préstamo. La metemos aquí y vemos que de forma neta hubo una disminución de 105.200 en préstamos bancarios. No adquirimos préstamos, por el contrario, pagamos parte del préstamo que debíamos. Y ahora estimemos los dividendos. Yo en el casito que les dejé no les mencionaba nada de dividendos. Y esta era una sorpresa que yo quería que ustedes encontraran. Entonces, estimemos el dividendo. Vamos a ir a estimar el dividendo. Vamos a comenzar desde la utilidad retenida en T-1, que sería de 161.600. A eso le tengo que sumar el dinero que generé en el periodo, estos 410.080, y le tengo que restar con lo que yo termino, que serían estos 571.680. Y si habíamos hecho de forma correcta, yo quería que ustedes se dieran cuenta que no hubo dividendos en ese año, lo cual hace mucho sentido, ¿verdad? Usted está invirtiendo, está aumentando su capital social, lo menos que quiere es repartir dividendos de la empresa en un año en que usted está invirtiendo, ¿verdad? Hace todo el sentido del mundo y era algo que yo quería que usted se diera cuenta. No se lo dejé escrito precisamente por eso. Entonces sumamos las actividades de financiamiento, el aumento del capital social, el pago del préstamo y los dividendos que es cero, y nos damos cuenta que de forma neta entraron 94.800 que vienen evidentemente del aumento en el capital social. Ahora sí, estimemos el flujo de efectivo neto, que sería la sumatoria, ¿verdad? El efectivo proveniente de operaciones, 445.000. Utilizamos 346.000 por el momento en la adquisición de activos. Y además de eso, un aumento en capital social que de forma neta, luego de descontar lo que pagamos en préstamos bancarios, nos da 94.800, un financiamiento adicional. Entonces tenemos un flujo de efectivo neto de 193.720. El efectivo al inicio del periodo fue de 117.200 y si hicimos esto de forma correcta, noten que deberíamos llegar al efectivo al final del periodo, pero no estamos llegando al efectivo al final del periodo. Entonces aquí
algo pasó. Y si quieren, comprobémoslo, porque esto tenía que ser cero. 310.920 menos 172.120. Aquí hay una diferencia de 138.800. Si ustedes siguieron el ejercicio, siguieran acuciosos, este numerito les debería resonar bastante. ¿Qué es esto? Es la depreciación acumulada. La tenemos por acá y la tenemos por acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De alguna forma tendríamos que modificar la maquinaria y equipo y los edificios para que incluyeran esa depreciación. Una forma era hacerlo directamente aquí en el balance general, ¿verdad? Sabíamos que había una diferencia de 23.000, pero estos son valores netos. Hay que sumarle a esto la depreciación. Y ahí tendríamos una diferencia de 95.000 y tendríamos por aquí una diferencia de 230.000. Entonces, estas diferencias es realmente lo que sacó la empresa para adquirir la casa contigua, que obviamente tenía un terreno que traía un edificio, pero a la que hubo que hacerle modificaciones para que cumpliera el objetivo, que era ser un centro para los turistas. Y además de eso, hubo que comprar algunos equipos para adecuarla para el objetivo que tenía la empresa. Una vez que adicionamos la depreciación acumulada, noten que tendríamos un flujo de efectivo neto. Bueno, noten que tenemos un cambio en actividades de inversión. Ahora son menos 485.000 soles peruanos que utilizamos para adquirir esos activos. Y noten que eso implicaría un flujo de efectivo neto de 54.920, que si se lo sumamos al efectivo al inicio del periodo de 117.200, llegamos a un efectivo al final del periodo de 172.120, que coincide exactamente con el efectivo que tenemos en el balance general y por lo tanto podemos estar seguros de que hicimos un buen trabajo. Con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.